Nueva York, octubre de 1929. El aire en Wall Street olía a puros caros y a euforia barata. Durante 8 años la bolsa no había parado de subir. Los camareros tenían acciones, los taxistas tenían acciones. Las abuelas apostaban su pensión al acero y el ferrocarril. Nadie creía que la fiesta pudiera terminar. Joseph Kennedy, el patriarca de la familia Kennedy, caminaba hacia su oficina. Era uno de los hombres más ricos de América. Se detuvo en una esquina para que le ilustraran sus zapatos. El chico, un adolescente con la cara manchada de betún, no le habló de béisbol, no le habló de básquetbol. Mientras le sacaba brillo a sus zapatos, el chico lo miró y le dijo lo siguiente: Señor Kennedy, debería comprar acciones de Hub Motors y también de petróleo. Un amigo me dijo que no pueden bajar, se van a ir a la luna. Ese término que utilizamos ahorita. Kennedy sintió un frío en la espalda. No vio entusiasmo, vio el final. Pensó algo que pasaría a la historia financiera. Cuando el chico lustrabotas que limpia mis zapatos me da consejos de inversión, ya no quedan compradores. El mercado está saturado, solo quedan los que van a perderlo todo. Ese mismo día, Kennedy vendió todo. Se salió del mercado. 47 días después, el martes negro arrasó con la economía mundial. Millones de familias perdieron sus ahorros, sus casas y sus vidas. El limpiabotas lo perdió todo. Kennedy multiplicó su fortuna comprando las ruinas. Esta historia no es solo una anécdota de abuelos. Es la advertencia más brutal de la historia financiera. Hoy el limpiabotas no está en la calle, está en tu grupo de WhatsApp, está en TikTok gritando Bitcoin a 1 millón, está en los meme coins que tu primo compró ayer. Pero hubo otro hombre en 1929, un estadístico llamado Roger Babson. Él no usó la intuición, usó las matemáticas. Identificó un patrón de 5 etapas que aparece matemáticamente antes de cada gran colapso. Apareció en 1929, apareció en el crash de las .com en el 2000, apareció en la crisis hipotecaria del 2008. Y hoy les tengo malas noticias y una buena noticia. La mala, las 5 etapas están activas ahora mismo. La buena es que hay un activo que se comporta como Joseph Kennedy, un activo que no es especulación, sino pura infraestructura. Y no es Bitcoin. En los próximos minutos te voy a demostrar con datos por qué Bitcoin es el limpiabotas del 2025 y por qué XRP podría ser tu Kennedy. Antes de entrar en las etapas, tienes que entender por qué nadie las ve venir. En 1929, Roger Babson se paró frente a una conferencia llena de banqueros y dijo 9 palabras que arruinaron su reputación social. Dijo: tarde o temprano el crash viene y será terrible. Pero ¿sabes qué pasó? Se rieron. La prensa lo llamó el profeta del desastre. Irving Fisher, el economista más famoso de la época, el equivalente a nuestro Jerome Powell o Warren Buffett de hoy, salió a desmentirlo. Dijo su famosa frase: los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta permanentemente alta. Fisher creía en la nueva era. Creía que la tecnología y la eficiencia habían eliminado los ciclos económicos. ¿Te suena familiar? Esa vez es diferente. Es un nuevo paradigma. La impresora de dinero lo arregla todo. Eso decía. Fisher murió pobre, debiendo dinero a toda su familia. Babson, que siguió su propio patrón, fundó una universidad y murió inmensamente rico. Esa universidad sigue existiendo hoy. El patrón de Babson no falla porque no se basa en noticias, se basa en la física del dinero. 1. La explosión de crédito. 2. La trampa de concentración. 3. La salida del dinero inteligente. 4. La ilusión de liquidez. Y 5. El trigger o detonante. Hoy vamos a aplicar este test de estrés a tu portafolio cripto y lo advierto, lo que vas a ver sobre Bitcoin te va a incomodar, pero lo que verás sobre XRP te va a abrir los ojos. En la etapa 1 vamos a hablar del crédito, que es el dinero que no existe. Todo crash empieza cuando la deuda crece más rápido que la liquidez real, que la riqueza real. Es como inyectar esteroides a un paciente enfermo.
Parece fuerte, pero por dentro se está pudriendo. En 1929, la gente compraba acciones poniendo solo el 10% del dinero. Todo el resto era prestado. Hoy la deuda global es 3 veces el PIB mundial. Estados Unidos paga más en intereses de su deuda que en todo su ejército. Pero miremos el mundo cripto. Aquí es donde Bitcoin muestra su debilidad. Bitcoin hoy no se mueve por gente comprando y quedando en una billetera fría. Se mueve por apalancamiento. En los exchanges como Binance o Bybit o en Bitunix o en BitGet hay miles de millones de dólares en Open Interest. Traders apostando 10x, 50x, 100x al precio de Bitcoin. Todo eso crea un castillo de naipes. Si el precio baja un 5%, liquida a los apostadores de 20x. Esa venta fuerza el precio a bajar otro 5%, liquidando a los de 10x. Es una cascada. Por eso Bitcoin cae un 70% cuando el mercado se asusta. Es un activo apalancado. Es el activo del limpiabotas que quiere hacerse rico rápido con dinero prestado. Ahora mira XRP. XRP tiene una función llamada ODL, On Demand Liquidity, que ahora hace parte de Ripple Payments. Aquí no hay apalancamiento especulativo, hay utilidad. Empresas mueven millones de dólares entre las fronteras. Compran XRP y lo venden en segundos para mover valor de dólares a pesos, de yenes a euros. Este volumen no es deuda, es flujo real, es infraestructura. Es un crash de crédito. El que debe dinero muere, el que mueve dinero sobrevive. XRP no necesita apalancamiento para existir. Bitcoin hoy es adicto a él. Ahora hablemos de la etapa 2, que es la concentración. ¿Sabías que si inviertes en el S&P 500, en realidad estás invirtiendo el 35% de tu dinero en solo 7 empresas? Las 7 magníficas: Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon. El mercado entero se sostiene sobre 7 columnas. Si una de ellas se rompe, el techo se cae. En 1929 fue la radio, en el 2000 fue el internet. Hoy es la inteligencia artificial que tanto miedo nota. En cripto la concentración es aún peor. Todo depende de Bitcoin. Tiene 59% de dominancia. Si Bitcoin estornuda, el mercado tiene una neumonía. La correlación es casi del 90%. Esto es peligroso. Bitcoin se ha convertido en un activo institucional, lo que significa que ahora se mueve igual que el Nasdaq. Ya no es un refugio, es una acción tecnológica más. Aquí entra nuestro Kennedy, que es XRP. Mientras Bitcoin concentra su valor en la especulación de los ETFs en Wall Street, XRP ha estado construyendo una red descentralizada de utilidad bancaria. Japón, Corea del Sur, Medio Oriente, América Latina. XRP está integrado en sistemas financieros que funcionan fuera de la burbuja de Wall Street. Si la bolsa de Nueva York cierra mañana, la necesidad de enviar dinero de Japón a Brasil seguirá existiendo. XRP es el activo descorrelacionado por diseño. Su valor no viene de que un fondo de pensiones lo compre para guardarlo. Viene de que un banco lo use para trabajarlo. En la etapa de concentración, ¿quienes están en el activo que no sigue al rebaño? Yo también quiero. Esta es la etapa que más debería preocuparte. La etapa número 3, que es la etapa silenciosa. Los insiders, los CEOs, los que tienen información privilegiada, han estado vendiendo. En el 2024 y 2025 el ratio de ventas y compras de los insiders tocó niveles históricos. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, la familia Walton están cambiando acciones por efectivo a un ritmo frenético. Pregúntale a Warren Buffett cuánta liquidez tiene. Y en cripto, los datos on-chain no mienten. Las ballenas de Bitcoin, que son billeteras con más de 1000 Bitcoins, han estado distribuyendo. Venden en los picos de euforia cuando el limpiabotas, el retail, entra por el anuncio del ETF o del halving. El flujo es claro. El dinero tonto entra, el dinero inteligente sale a USDT o a oro. Pero mira lo que pasa con XRP. Las billeteras con más de 1 millón de XRP han estado en tendencia de acumulación. Vienen siguiendo lo que están haciendo los ETF de XRP. ¿Por qué? Porque el dinero inteligente sabe lo que viene con la regulación. Saben
que XRP es la única cripto con claridad legal total en los Estados Unidos, después de derrotar a la SEC en agosto del 2025. Saben que viene el estándar ISO 20022 para la banca mundial y XRP es nativo de ese lenguaje. El dinero inteligente no está vendiendo XRP para huir, lo está acumulando para usarlo como el riel del nuevo sistema financiero. Kennedy no vendió sus activos reales, vendió lo que era humo. Bitcoin es el humo especulativo, XRP es el terreno sólido. Ahora hablemos de la etapa número 4, que es la trampa mortal, la ilusión de liquidez. Ves el precio de Bitcoin en 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 y crees que puedes vender tus millones cuando quieras. Al final eso es falso. La liquidez real, la profundidad del mercado es bajísima. La Reserva Federal ha retirado billones de dólares del sistema. Por eso estamos hablando del quantitative tightening que acaba de terminar. Cuando todos corren hacia la puerta de salida al mismo tiempo, la puerta es del tamaño de una ratonera. Es un crash. Los precios de Bitcoin no bajan suavemente, caen en huecos de aire. $10.000 abajo en una hora, porque no hay compradores reales, solo algoritmos que se apagan. Ahora hablemos del caso de XRP. Aquí la liquidez es diferente, no depende solo de traders, depende de market makers institucionales que proveen liquidez para pagos comerciales transfronterizos. Si hay una crisis global, el comercio se ralentiza, pero no se detiene. La gente sigue enviando remesas, las empresas siguen pagando a los proveedores. Ese flujo base le da a XRP un suelo que la pura especulación de Bitcoin no tiene y no lo tendrá. Es la diferencia entre el precio de una entrada de cine, que es especulación, y el precio del agua, que es una necesidad. Llegamos a una etapa que es la etapa número 5, que es el detonante, el trigger. Puede ser mañana, puede ser en 6 meses. Un banco puede caer, un conflicto en Taiwán, un fallo en el mercado de bonos. Cualquier cosa, cuando suceda, el pánico será ciego. Todo caerá al principio. Bitcoin caerá fuerte, arrastrando por su correlación con el Nasdaq y el apalancamiento del retail. El limpiabotas venderá en el fondo, desesperado. Pero después del polvo ocurrirá el desacople. El mundo necesitará mover valor sin riesgo de contraparte, sin bancos quebrados en el intermedio. Ahí es donde XRP brilla, como Joseph Kennedy saliendo de los escombros de 1929 con efectivo en mano para comprar el imperio a precios de salto. XRP emergerá no como una apuesta de casino, sino como la infraestructura que da toda la recuperación del mundo. No te estoy diciendo que vendas todo, te estoy diciendo que abras los ojos. El patrón de Babson se ha cumplido 4 de 5 veces, la quinta está en marcha. Bitcoin es la fiesta de 1929, es el jazz, el alcohol y la euforia. XRP es la arquitectura que quedó en pie después de todo eso. La pregunta es simple. Cuando el limpiabotas te diga que compres Bitcoin, ¿vas a seguirlo o vas a hacer lo que hizo el Dr. Kennedy? Buscar utilidad, buscar valor real y prepararte para cuando cambie la historia. Si quieres ver los datos on-chain de estas ballenas en tiempo real, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si llegaste hasta acá, te invito a que hagas parte de ese grupo pequeño de inversores que quieren aprender a organizarse, a tener un programa claro. Va a ser un programa específico para pocos, donde vamos a poder trabajar en equipo para entender cómo organizo yo este sistema de inversión a largo plazo. La idea no es hacernos ricos rápido, es entender y programarnos de aquí en adelante. Los invito a que se suscriban con el Telegram o con el WhatsApp que dejo acá en la descripción y todo mi equipo les va a ayudar a entender cómo se desarrolla este programa y cómo puede ser parte de él. Nos vemos en la próxima. Gracias.